Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 20, donde dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: Nótese que de nuevo la cronología de Mateo es diferente a la de Lucas. Las palabras de reconversión a las ciudades comenzó a reprochar a las ciudades donde se habían hecho muchos milagros, y aparece en el segundo evangelio cuando Jesús deja definitivamente a Galilea, como así señala Lucas, capítulo 10 y los versículos 13 al 16, donde dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió». Por otro lado, algunos autores antiguos, entre otros como Agustín, opinaban que probablemente Jesús dirigió 2 veces las mismas advertencias en 2 momentos diferentes. Sin embargo, no hay nada que demande esa doble amonestación. Más bien debe de tratarse aquí la introducción por Mateo del suceso en un contexto cronológico diferente, como ocurre otras veces, de acuerdo con el propósito del Evangelio, en una relación con la anterior, reprensión a la incredulidad de los judíos. Y es por eso que la introducción del texto con el adverbio indefinido del tiempo, cuando dice entonces, no significa una correlación en el tiempo como sucedió inmediatamente del acontecimiento, sino una expresión de vinculación en el relato. No cabe duda que el tiempo de la reconversión tuvo que ser después de haber avanzado ya bastante el ministerio en Galilea, por cuanto Jesús apela a los muchos milagros que se realizaron allí. Y la razón de la reprensión y advertencia de Jesucristo, obediencia a la incredulidad de los pobladores de aquellas ciudades que no se habían arrepentido, esto es, no reconocían a Jesús como Mesías y Salvador. Tengas en cuenta que las obras de Jesús tenían como propósito atestiguar que era el enviado de Dios. Ahora bien, no arrepentirse equivalía a una mayor condenación, por cuanto no atendían ni a las palabras ni a las obras que las manifestaban. Era, por tanto, una incredulidad pecaminosa en la que voluntariamente ellos rehusaban aceptar a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». Mateo, utilizando una metamonía del sujeto, se dirige a las ciudades en lugar de hacerlo a los habitantes de ellas. Pero con todo, es también cierto que lo que los habitantes hacían afectaría al lugar donde ellos habitaban, como dirá más adelante en el versículo 23. Continuará con el versículo 21, donde dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y cenizas». Las primeras 2 ciudades que reciben cada una de ellas
es decir, Corazín y Besaida. Como muchas de las pequeñas poblaciones de los tiempos de Jesús en el área de Galilea, no es fácil determinar su ubicación exacta. Esta primera ciudad se identifica con Kivet Kerase, es decir, que está a unos 4 kilómetros al norte de Capernaum. Por otro lado, los rabinos del siglo II, ellos se jactaban de excelente trigo de Corazín, y aún en el día de hoy se pueden observar allí las ruinas de una antigua sinagoga de basalto negro de los siglos II y IV después de Cristo. La segunda ciudad es Besaida, que en arameo significa lugar de pesca, y estaba situada a la orilla norte del mar de Galilea, cerca de la desembocadura del primer tramo del Jordán. Esta era la ciudad natal de Felipe, Andrés y Pedro. Juan capítulo 1 y versículo 44 dice: y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Los evangelios recogen un solo milagro hecho allí, que fue la curación de un ciego, como señala Marcos capítulo 8 y los versículos 22 al 26, donde dice: vino luego a Besaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En algún lugar desierto relativamente cercano a la ciudad tuvo lugar la alimentación de los 5.000, como señala el Evangelio de Marcos capítulo 6, los versículos 31 al 45. También se identifica la ciudad con las ruinas de Besaida, Julia. En contraste con estas dos ciudades, en las que según palabras del Señor se hicieron muchos milagros, están las de Tiro y Sidón. En cuanto a Tiro, era el puerto principal fenicio en la costa mediterránea, a unos 40 kilómetros al sur de Sidón y a unos 56 kilómetros al norte del Monte del Carmelo. La ciudad se dividía en dos partes, una continental y otra insular. Alejandro el Grande puso sitio a la ciudad insular durante 7 meses en el año 332 a.C. y la conquistó luego de construir un paso que unía a la isla con el continente, pero se desconoce la historia más antigua de la ciudad. En la época del Imperio egipcio había sido una ciudad aliada y posteriormente los filisteos saquearon Sidón aproximadamente en el año 1200 a.C. y mucha gente huyó a Tiro, alcanzando su puerto una notable importancia. Por otro lado, en los días del Reino Unido de Israel, Irán, el rey de Tiro, tenía relaciones comerciales amistosas con David y luego con Salomón. El segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo 11 dice: también Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice: Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. El rey proveyó los materiales para la construcción del templo de Salomón, como así señala el segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y los versículos 3 al 16. Y no solo esto, sino también personal
experto de Tiro ayudó en la construcción. Un hombre llamado Irán fue responsable del trabajo en bronce. El primer libro de Reyes, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: y envió al rey Salomón e hizo venir de Tiro a Irán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Irán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. De manera que la historia de Tiro es muy interesante, pero no es lugar para más que los datos necesarios que identifiquen la ciudad. La ciudad fue sitiada por los babilonios y conquistada por Nabucodonosor. Y en tiempos de Cristo, Herodes I reedificó el templo principal de Tiro. En cuanto a Sidón, era también una antigua ciudad fenicia situada a unos 40 kilómetros al norte de Tiro. La Biblia menciona como la primera ciudad fenicia que se fundó. Génesis capítulo 10, versículo 19 dice: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atmar y Seboín hasta Lasa. El nombre genérico de Sidonio se usó para designar a los habitantes de Fenicia. El primer libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 6 dice: manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. También estuvo vinculada a los grandes imperios según el momento. Bajo Tiglat-Pileser I de Asiria, esta era una ciudad tributaria, y con el surgimiento de Tiro, Sidón perdió importancia. En época del Nuevo Testamento, los habitantes de Sidón eran mayoritariamente griegos y la ciudad llegó a ser famosa como centro de enseñanza de filosofía. Jesús afirma que si en esas dos ciudades gentiles se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en las Galileas de Corazín y Besaida, se hubiese producido en ellas lo que no se produjo en estas dos ciudades donde Jesús obró milagros y predicó tantas veces. Note que el Señor utiliza para referirse al verdadero arrepentimiento la expresión en saco y cilicio. Este era vestido y lugar de llanto y duelo usado por la muerte de algún ser querido, lo que pone de manifiesto un profundo dolor semejante al de la pérdida de alguien. Ellas lo hubiesen hecho como señal de arrepentimiento, ya que se habrían arrepentido. No se trataba de un arrepentimiento superficial o aparente, sino completo y verdadero, ya que el texto pone de manifiesto el conocimiento sobrenatural de Jesucristo. No sólo sabía lo que se producía, sino lo que se hubiera producido en determinadas condiciones. Técnicamente, esto se conoce como futurible, que es conocer anticipadamente hechos que hubieran tenido lugar en un determinado ambiente. Todo el entorno del Evangelio señala a la condición divino-humana de Jesucristo. Quien es hombre, es también real y verdaderamente Dios. Por tanto, en su omnisciencia alcanza a determinar con toda precisión acontecimientos que aún no se produjeron, hubieran tenido un determinado desenlace en caso de haberse producido. Ciudades paganas e idólatras reaccionarían en una forma positiva al llamado de Dios si hubiesen visto en ellas las señales poderosas
que Cristo hizo en Corazín y Besaida. Note que el lamento del Señor es bien elocuente, a la vez que terrible, ya que la incredulidad y rechazo de las gentes de estas ciudades ante los hechos y palabras de Cristo no tienen disculpa alguna. A ellos habían presenciado y se habían beneficiado de las obras del Señor, y cada una de ellas señalaba a Jesucristo como el Mesías enviado y esperado en Israel. Sin embargo, a pesar de las señales, persistían en la incredulidad, ya que no se habían arrepentido y por tanto solo podían esperar el juicio de Dios sobre el inconverso rebelde al llamamiento celestial. Continuará con el versículo 22, donde dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Las ciudades de Tiro y Sidón no habían alcanzado la impiedad de Corazín y Besaida. Por tanto, en el día del juicio, cuando todos los hombres no creyentes comparezcan ante el trono de Dios para sentencia de condenación eterna. Note lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, y los versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así pues, otra será más soportable el castigo para Tiro y Sidón que para estas dos. La gracia que ha sido otorgada a los hombres para salvación y los medios que Dios puso al alcance de cada uno serán condicionantes en cuanto a la gradación del castigo. Ahora bien, no quiere esto decir que las ciudades de Tiro y Sidón no tuvieran la gracia suficiente para volverse a Dios. Sin duda, tuvieron la necesaria para ella y, sin embargo, la desaprovecharon. Con todo, hubo una mayor presencia de recursos de gracia en las ciudades de Corazín y Besaida, con la presencia del Salvador y también los milagros obrados en ellas, por lo que su condenación será más grave. Si el remordimiento del gusano que no muere, como conciencia acusadora que no se extingue, supone un verdadero infierno para quienes permanecerán perpetuamente con el recuerdo de lo que hubieran podido alcanzar, pero que no alcanzaron. Será más soportable para quienes han tenido menor revelación de Dios que para quienes Dios mismo hizo prodigios y milagros como manifestación de su gracia y llamamiento generoso al arrepentimiento. Y voy concluyendo con esto. Las gentes de esas tres ciudades tuvieron numerosas oportunidades de ver y escuchar a Jesús y reconocerlo como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Pero no obstante, ellos endurecieron su corazón contra él. Note que no se puede entender por qué reaccionaron así contra Jesús, ya que los hechos eran bien claros. Las ciudades paganas de Tiro, Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido en vestido áspero y ceniza si hubieran tenido
esas mismas oportunidades. Entonces, ¿por qué perdió Jesús el tiempo en esas 3 ciudades de los judíos y no fue a las ciudades gentiles? Debemos dejar esa pregunta sin respuesta, porque no podemos leer la mente del Señor. Más bien debemos de exclamar, como hizo Pablo cuando dijo: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Amigo y amiga oyente, suele haber personas que le piden a Dios que les explique a ellos por qué trata a la gente y a las naciones como lo hace. Y esto es parecido como si un bebé que comienza a hablar le pidiera explicaciones a su padre de las cosas que hace y por qué las hace. Está bien, pero ya sabemos que tú, mi amigo, mi amiga oyente, no eres un bebé, sino que eres una persona adulta, pero sí que eres un ser finito, con limitadas capacidades, que alguna vez sí que le habrás pedido a Dios explicaciones de algo que tú piensas que debe de ser mejor y se lo estás pidiendo al Dios que es infinito. Pero mi amigo, mi amiga oyente, ahora tú puedes acercarte a Dios y hacerlo como dice su palabra, en oración. Es cierto que Él es tu creador, pero también puede ser a partir de ahora tu Salvador, siempre y cuando tú vengas a Él en arrepentimiento y aceptarle en tu corazón como tu Salvador. Te animo pues a que puedas hacer una oración de fe. Si nunca la has hecho o no sabes cómo hacerlo, te puedo guiar. Repite conmigo y di: Dios eterno, ciertamente que muchas veces te he pedido explicaciones. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites lo otro? Pero reconozco que como ser humano soy una persona limitada y ahora estoy orando al Dios infinito. Reconozco que soy una persona pecadora y te pido perdón por ello. Y te abro mi corazón, Señor Jesucristo, para recibirte en este momento como mi único Salvador. Gracias te doy. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.